Mensajes, relatos y experiencias en Cosechando Historias. Los relatos que hacen historia, que hacen camino. Cuando iniciamos nuestro trasegar por la vida y nos encontramos con personas que van a acompañar nuestro camino, siempre nos imaginamos qué han hecho, qué han construido, qué legado le van a dejar a la humanidad. Y Santo Domingo no se escapa a ello. Personajes que le han entregado a la cultura, al arte, al entretenimiento, a la música, a la pintura. Pues desde luego no podemos dejar de nombrar a don Tomás Carrasquilla, a Pacho Rendón, en fin, a una cantidad de personajes que han trasegado la historia y más allá de ella. Nuestro personaje, nuestra invitada del día de hoy, también ha hecho parte de esa historia, hace parte de la historia del pasado, del presente y desde luego del futuro de Santo Domingo. Doña Angélica Monsalve, muy buenas tardes y bienvenida a Cosechando Historias, porque usted tiene una historia que contar. Bienvenida. Gracias, buenas tardes, Hugo. Sí, vamos a ver si me recuerdo algo, porque tantos años. Hay mucho que narrar y que contar una historia de vida. Y decimos buenas tardes porque igual podemos estar en la mañana, en la tarde o en la noche, porque afortunadamente nuestro programa se puede ver en cualquier horario para que los televidentes tengan la oportunidad de disfrutarlo. Iniciemos por el principio, suena muy redundante, pero así es. ¿Dónde nace doña Angélica Monsalve? ¿Sus primeros años dónde los vivió? Yo nací en Cisneros, municipio de Cisneros, Antioquia. A la edad de 4 años me trajeron para una finca del municipio de Santo Domingo llamado El Rayo. La finca se llamaba El Roble. Ahí cursé los 3 primeros años de primaria. Como toda muchachita, inquieta, pero muy buena estudiante. Y yo siempre sacaba el primer puesto y más que todo en matemáticas. ¿Familia compuesta por cuántos miembros? Yo soy la menor de la familia de Leonardo Monsalve y Angelina Mendoza. Tuvieron 13 hijos. Yo soy la menor de todas. La niña de la casa, sí, la consentida. La mimada, porque crecí mimada, horrible. Todas las otras hermanitas me mimaron mucho. Fuimos 7 mujeres y 4 hombres que nos criamos. 2 murieron pequeños, el uno de 18 meses y la otra de 6 meses. No los conocí porque fueron de los mayores. ¿Qué recuerda de esas historias, de esas anécdotas de la niñez vividas en El Rayo? Cuando estaba todavía con sus hermanos, con sus padres, y que uno dice, hay momentos en la vida e instantes en que uno siempre recuerda su niñez. No, lamentablemente, como era la última, no me crié sino con otros 4 hermanos. De los otros me acuerdo ya casadas. Pero entonces como convivir con ella, estudié 3 y la otra que ya había salido de estudiar, porque allá no hacían sino hasta tercero de primaria. La primer profesora que tuve fue doña Socorro Arango. Era casada, tenía ya varios hijos. Los hijos muy queridos me llamaban todos Angécala. Y que es, yo creo que ustedes lo saben, la mamá de Caliche, el que murió el 29 de diciembre de este año. Y entonces, muy buena profesora, pero muy pegona, mantenía una regla así verde y por todo nos pegaba. Hay algo muy bonito en los recuerdos, en la remembranza de un ser humano, y son esos profesores. Uno puede recordar por lo general al profesor que fue estricto, como usted mismo lo dice en sus términos, pegón, porque profesor de aquellos años que se respetara, o tenía la regla o un lazo colgado del cuello para golpear a sus estudiantes. Desde luego no estamos defendiendo esos métodos, pero era una forma de enseñanza en la que el estudiante, no con la violencia, desde luego lo aclaro, pero eran mucho más estrictos a la hora de enseñar, de inculcar y de impartir el conocimiento. Muy buena profesora. Y sí, mi papá, cuando eso existía, es que un inspector en las escuelas, en fin,
Mi papá era ese inspector. Cuando ella nos pegaban, mi hermanita y yo íbamos y le contaba a mi papá y decía, el castigo de dolor está prohibido, así pues de que voy a tener que demandar. Bueno, mantenían peleando por eso. Bueno, salí, seguí ahí, le dije a mi papá que por qué no me entraba a la escuela de acá de Santo Domingo para terminar la primaria, y me dijo que no le había dado estudios a las otras, que yo no. Que usted no iba a ser la excepción. Sí. Bueno, en esas y las otras ya cumplí como 14 o 15 años, y un padre, un Julio López, bueno, no me acuerdo el apellido, me dijo una vez, mi papá y mi mamá y todos éramos como muy amigos de la parroquia, ¿cierto? Y mi mamá salía, le traía quesitos y alguna cosa al cura, bueno, éramos muy amigos. Entonces él me dijo que había un programa que se llamaba Acción Cultural Popular. Sí, que si quería me conseguía una beca para que me fuera a estudiar a Sutatensa. Pero doña Angélica, antes de ella, como es ella, ágil, rápida, antes de irnos para Sutatensa, Boyacá, ¿qué recuerda usted de ese Santo Domingo de su adolescencia? ¿Cómo eran sus amigas, esos tiempos que usted vive en ese Santo Domingo añorado? Pues no, desde los 12 años me acuerdo que conseguí el primer novio. Porque entonces ya en el 1965 vinimos a vivir acá. Hace 56, 57 años aproximadamente. Y entonces nos vinimos y los novios, y mi papá no me dejaba porque yo estaba todavía muy pelada, que siento que quería seguir estudiando. Bueno, en todo caso pasé muy bueno, íbamos todos los días a misa por la tarde. Los novios de pronto pues ya muy encarrilados le pedían permiso a mi papá para visitarme, y entonces él les decía que cada 8 días. Entonces visita de sala. Sí. No, entonces, era visita de parque. De acá, pues de la... Entonces los novios me decían, no, tranquila, usted viene todos los días a misa, nos vemos todos los días en la salida de misa. Sí, bueno, pasé muy bueno. Entonces, como le digo, que después el cura me dijo, y entonces yo le dije a mi papá, y él me dijo que no, que inclusive eso, como que con ese recuerdo crecí, seguí todo, y todavía en mi vejez me marcó para toda la vida. Me acuerdo las palabras que me dijo mi papá. No, usted, una negrita tan feíta, que se va a ir a mostrarse por allá en otras tierras, a que la vean. Tierras boyacenses. Sí. Me dijo, no, usted no le da pena que la vean en otro uno, porque aquí ya están acostumbrados a verla, pero no. Una negrita tan feita, qué vergüenza. Eso me marcó para toda la vida. Yo seguí, soy fea y bueno, y nadie me quita eso. Ya, me marcó para toda la vida. Cuando cumplí los 15 años, le dije yo, papi, ¿qué me va a regalar? Que estoy cumpliendo años. Y me dijo, si fuera bonita como Leticia, otra hermana mía, que esa es que la bonita de la casa, si fuera bonita como Leticia, le daba un beso, pero a una negrita tan fea, gas. Pero sería que lo decía con cariño. No, yo no sé, pero me marcó para toda la vida, y así el curita me mandó para Sutatensa siempre a estudiar. Yo llegué allá sin saber nada, ni qué se trataba, ni nada, sino que me dijo, vaya y hace un curso de 5 meses, que yo no sé qué, y entonces sale como auxiliar parroquial de las escuelas radiofónicas. Yo no sabía nada. Bueno, me fui. Y entonces, allá sí, nos contaron la historia. En un instituto, habían 2 institutos, uno masculino y otro femenino, no eran revueltos. Pero disculpe, ¿no es muy traumático cuando uno ha estado arraigado en su tierra, con su familia, con el novio de aquel entonces,
salir a tierras extrañas, porque igual Sutatensa en este momento por los medios de transporte es fácil llegar, pero para esa época eran un poquitico más complicadas las llegadas a otros municipios y en este caso a otro departamento, personas, costumbres e ideas diferentes. Bueno, le cuento que me llevaron a Medellín, el curita de acá me entrevistó con el jefe diocesano. Entonces el curita se encargaba nos hizo una reunión con todos los candidatos que íbamos a ir y él mismo, después el día de salida, nos recibió y nos embarcó en aviones que en SAM. Entonces, primera vez que montaba en avión, fue muy difícil ese vuelo, porque era a las 6 de la mañana el vuelo, me acuerdo. Perdone que me demore un poquito. Entonces nos subimos al avión y empezó a rodar y yo miraba a ver, es que cuando veía el pueblito, pues, las ciudades que allá abajiticas, que como un pesebre y nada, hasta que volvió y paró. Entonces, cuando dijeron que nos bajáramos, que era que cuando iba a elevar el avión había fallado un motor. Entonces, yo de primera vez, pues, horrible de miedo. Imagínese la primera vez que uno monta en avión y que esté fallando el avión en el que se va a desplazar. Entonces, sí, nos demoramos 3 horas. A las 3 horas nos dijeron que volviéramos a abordar. Yo pregunté, ¿es otro avión? Me dijeron, no, el mismo, pero está reparado. Bueno, entonces nos subimos y sí, ahí sí arrancó y elevó. Yo no sabía que habían unos vacíos. Yo estaba al pie de un señor. Entonces, cuando yo sentí que nos fuimos para el suelo, entonces yo le dije, ¡ay, señor! Volvió a fallar el avión. Entonces me dice el señor, señorita, usted es la primera vez que viaja. No me vería de montañerita. Y además porque era una época en que los aviones no estaban tan tecnificados y el modernismo, ahora no se sienten tanto los vacíos, de hecho ya no se sienten, pero para esa época, haga de cuenta que se estaba en una montaña rusa y siente el vacío, vuelve y se eleva y vuelve a bajar. Y entonces le dije yo, ¡ay, sí! Entonces me dijo, no, todavía faltan otros 2. Bueno, esa es la anécdota que tengo. Por lo menos él los llevaba contados. Antes de que nos cuente esa historia de Radio Sutatensa, para ilustrar a nuestros televidentes, la acción popular comunitaria que fue cultural, que es la creadora y fundadora de Radio Sutatensa, es muy importante hablar un poco de esa época. Es muy bonita porque fue un instante en que la radio y la televisión, especialmente la radio, tenía ese fin fundamental, era desde luego entretener, pero culturizaba y educaba a través de una emisora donde muchas personas en Colombia, muchos campesinos aprendieron a leer y a escribir. Algo más o menos lo hizo la televisión hacia los años 70 y 80 con la televisión cultural a través de Inravisión. ¿Cómo es su llegada a Sutatensa? No, entonces sí, fuimos allá en Bogotá, nos estaba esperando unos de Acción Cultural Popular, nos embarcaron en el bus, bueno, éramos como 20 o más antioqueños que íbamos, eso era de todo el país. Entonces, ya entendí cómo era la cuestión de Acción Cultural Popular, que era... Acción Cultural Popular es una obra de la Iglesia Católica, fundada especialmente para la educación fundamental, integral del campesino adulto. Nació esa idea en 1947, como lo dijo usted ahora, y fue una idea de Monseñor José Joaquín Salcedo. Él entonces era obispo de Tunja. Como obispos dan los recorridos por toda su zona. Llegó a Sutatensa y se encontró a un curita muy echado para adelante, el padre José Ramón Sabogal. Entonces
Él dijo, padre, qué dicha organizar una emisora, Radio Sutatensa, para que lleve toda la educación fundamental pero integral a los campesinos, porque le digo, pues esas veredas de Sutatensa, no, analfabéticas por completo. Nosotros nos sacaban, en fin, por ahí a alfabetizar y, bueno, y a conocer, no. Los fogones en el suelo. Bueno, muchas cosas, y entonces monseñor, entonces el padre José Ramón Sabogal le paró bolas a la cosa y organizaron y hicieron una emisora y la pusieron Radio Sutatensa. Salieron también fabricadas los radios sutatensas, que apenas se cogía Radio Sutatensa. Solamente era para esa emisora. No más. Y trabajaba con una pila como más o menos de 50 centímetros de grande. Esa pila duraba por ahí 6 meses y la misma Acción Cultural Popular los vendía. Entonces, la sede estaba en Bogotá, en el edificio Crisanto Luque. Entonces, la carrera 9, número, no me acuerdo, 45, bueno. Entonces, de ahí nació la emisora. Después sacaron un poco de medios de acción. Por ejemplo, el periódico El Campesino, un semanal. La biblioteca del Campesino. Todos eran de Acción Cultural Popular. Sí. La biblioteca del Campesino, que se vendía por un huevo. Al precio de que estuviera el huevo se vendía un libro. Esa biblioteca costaba de 16 libros, muy bueno. Nosotros los tuvimos que adquirir allá en Sutatensa estudiando. Era la madre del niño, salud, agricultura, porcicultura. Varias áreas del conocimiento. Sí, de todo, de todo. Era fundamental, pero integral. Lo mismo, ese estudio allá, nos daban de todas las materias. Imagínense que nosotros validamos la primaria allá en esos 5 meses. Y nos daban clases de todo, hasta de preparación al matrimonio. Además, porque bíblico. Fueron muchas generaciones, entre 1947 y 1994, ¿cuántos niños y niñas del territorio aprendieron a leer, a escribir, a sumar, a restar, a multiplicar, y tantos oficios que hoy en día les sirvieron para la vida? Eso, y sí, mucho, y era muy completa la educación bíblica, oratoria, de todas las materias que usted se pueda imaginar, nos daban, menos inglés. Eso sí, nunca nos llegaron a dar. Bueno, entonces, yo estuve en el 68, y la finalidad, el compromiso que nosotros adquirimos fue de fundar escuelas radiofónicas. Acá yo fundé como 36 o 37 escuelas radiofónicas en distintas veredas. Entonces, se inscribía uno, pues cierto, yo iba a su casa, cuántos alumnos, cuántos habitantes o cuántos pueden ustedes contar para formar una escuela radiofónica. Yo, por ejemplo, iba y visitaba una casa en una vereda donde supiera que habían varios, de 5 o 6. Entonces yo les decía, oiga, ¿a ustedes no les provoca conseguirse un radio Sutatensa, tal cosa? El que más sepa un poquito sirve de auxiliar. Entonces les dije, no, que compren el tablero, el radio, y nosotros les damos los cuadernos y las cartillas. Porque también eran 5 cartillas, como para estudiar, una de números, otra, digamos, no sé cómo se llamará ahora, cuando se era lenguaje. Sí, aún sigue llamándose lenguaje. Es más o menos lo que en los años 80 y 90, que también fue un proceso muy bonito del Ministerio de Educación, se llamó Camina.
donde uno alfabetizaba a las personas que no tenían acceso a la educación de diferentes regiones del país y entregaban las cartillas de lenguaje y de matemáticas. Sí, aquí eran 5. Entonces, también pues de geografía, de historia sagrada, que no era Biblia, sino es que historia sagrada, recreación, no me acuerdo cuál es el otro. Bueno, entonces esa es la finalidad del estudio que nos dieron, que nos daban gratis para que nosotros trabajáramos gratis. Entonces, si me decían, sí, estoy interesada, entonces yo los escribía, ¿cierto? Y escuela radiofónica número 1, después la otra número 2, por eso me acuerdo que fue hasta 37 que fundé. 37 módulos. Sí, en distintas veredas y en distintas casas. Entonces habían unos con 5 alumnos, otros hasta 8 y 10 alumnos. Entonces la persona que un poquito entendiera, ese servía auxiliar y entonces ponían el radio para las clases y ella les iba escribiendo en el tablero lo que iban diciendo y con las cartillas. Bueno, y todos los materiales se los daba, yo los mandaba a pedir a Bogotá para la escuela radiofónica número 1, Julanos de escuela radiofónica en la vereda Las Ánimas número 3, bueno. Pero ¿usted por qué decide regresar? Desde luego es su terruño, es su tierra, su pueblo, su gente, pero ¿por qué de pronto dijo, no, pues yo me quedo por acá también enseñando? ¿O usted siempre lo tuvo como clave? Quiero regresar a mi tierra para impartir este conocimiento. El curso era de 5 meses gratis para que viniéramos a la parroquia a hacer esa labor. Ese era el compromiso. Allá los 5 meses salía y después en enero, pongamos, habían 2 promociones en el año. Después de la otra promoción de otros distintos, ya no podíamos volver. Bueno, entonces a los 4 años de estar acá, volvieron y yo mantenía contacto ya con Acción Cultural Popular y una oyente y bueno, entonces me mandaron una carta diciéndome que si quería hacer el curso de líder, pero que era para trabajar en cualquier parte del país, los que escogieran. Yo dije que sí. Ni corta ni perezosa, sí. Armo maletas y me voy. Mi papá no me quería dejar. Al fin siempre me dio 50 pesos para que me fuera de pasaje. Bueno, ya era el curso más largo. ¿También en Sutatenza o en qué región del país? En Sutatenza, allá mismo y en el mismo instituto. Ya ese instituto era dirigido por las hermanas de San Antonio. Entonces, eran unas monjitas argentinas. Bueno, fui muy bien, me fue muy bien, aprendí mucho, muy pesado el estudio, era más avanzado, bueno. Entonces cuando eso, usted no sabe, porque usted está muy joven, pero cuando eso uno con el 3er año de bachillerato, salía de profesor. Casi que era normalista. Sí, salía de profesor. Es más, si estudiaba hasta el 4º año, salía escalafonado. Porque es que además era un mérito para esa época terminar la básica secundaria. Eso era un logro muy importante para un joven por cuestiones económicas, laborales, del desplazamiento. No como ahora, pues que es lo más normal del mundo, pero para ese momento era muy difícil. Sí. Bueno, entonces sí. Terminé en diciembre y me vine otra vez para el pueblo. Sí. Entonces, como al mes o 2 meses, sí, porque los líderes salían a vacaciones en diciembre y volvían y entraban después del 15 a reunirse.
ya para mandarlos a trabajar. Y ya ahí sí ganaba uno platica. Una beca, era poquita, pero se ayudaba. pero pasaba uno con él, con ese sueldito. Entonces, sí, y en esas vacaciones me acuerdo que había unos alemanes que han venido también y que hacer como unas encuestas en varios departamentos. Entonces yo les dije que yo sí los acompañaba, pero en Antioquia. Entonces estuvimos como en 3 pueblos, apenas 8 días, y pagaban. Ahí sí me gané plata. En esos 8 días esos alemanes pagaban muy bien. Bueno, y después entonces me llamaron a que fuera a Sutatensa, para que trabajara. Entonces mi papá me dijo, yo la dejo trabajar, pero en Antioquia, no más. Y me dio 50 pesos también de más para que me volviera si me mandaban para otra parte. Yo le dije, listo, ahí sí, yo no quiero ir, no quiero salir fuera de Antioquia. Bueno, entonces, sí, tuvimos un curso para proyectar y bueno, todas esas cosas y recomendaciones de 12 días. Y a fines de enero ya salíamos ya los nombramientos y empezaron a decir diócesis de tal parte, fulano, 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 fulano. Y a mí nada me nombraban. Diócesis de Jericó. Y usted pensaba, ¿será que me negriaron? Y yo decía, ay, pero nada. Arquidiócesis de Medellín, nada, nada, nada. Y nada, y no me nombraban. Cuando de pronto por ahí empezaron por Arquidiócesis de Barranquilla, Diócesis de Santa Marta. Cuando dijeron Diócesis de Santa Marta, Angélica Monsalve. Ay, no, qué susto. Y yo dije, no, yo me vuelvo. Bueno, el doctor Luis Alejandro Salas, que era un médico, y ese era el que daba las clases de salud en las escuelas radiofónicas. Él era el director o algo así, pues, de la directiva de Acción Cultural Popular. Me decía, Angélica, vea, se va por allá pasa bueno, aprende a bailar, y costeño, y bueno, hasta que al fin puse un telegrama, que cuando eso eran telegramas y cartas, le puse un telegrama a mi papá. Viajo a la diócesis de Santa Marta. Me mandaron para estar 6 meses, pero en distintas partes. Me mandaron a un corregimiento de Santa Marta, Bonda, que es donde está enseguida Mamatoco, que es donde está la Quinta de San Pedro. San Pedro Alejandrino. Sí. Bonda, Río Frío y Orihueca. Esos 3 pueblos visité en esos 6 meses, estuve pues hospedada allá. ¿Qué hacía? Lo mismo, llevar la educación a todos. Por ahí tengo las fotos que me tomaron en unos municipios de... Que las vamos a ver en pantalla. ¿En qué momento, o esta espina por la radio, por haber estado con las escuelas radiofónicas, por haber estado tan ligada de una u otra forma a Radio Sutatensa, y esto creo que es una primicia para muchos televidentes, usted dice, yo quiero ser una de las artífices y de la fundadora de la emisora, que en ese momento no se llamaba Dominicana Estéreo, pero que fue la semilla para la emisora que hoy en día tenemos al aire en Santo Domingo, Antioquia, en 107.fm. ¿Cuándo descubre usted o por qué se va por ese camino a decir, yo quiero que la emisora del municipio de Santo Domingo exista? No, eso es muchos años adelante. Entonces, después, bueno, trabajé en la diócesis de Santa Marta, ya le dije dónde. Bueno, a los 6 meses nos reunimos en Bogotá, volvieron y otra distribución, me mandaron otra vez para la costa, pero para el departamento del Atlántico estuve en Santo Tomás, Sabana Grande y Palmar de Varela. Ahí son las fotos que tengo de allá. Bueno, luego
nos reunimos otra vez. Cada 6 meses nos reuníamos en Sutatensa, todos los líderes, todo. Y entonces ya me mandaron para el Valle del Cauca. Allá estuve también en varios municipios, en La Cumbre, en San Antonio de Chicharro, era un corregimiento de la Florida, ¿cómo es? Florida Valle. Sí. Florida Blanca. Florida Blanca. Estuve en Galicia, en Palma, en ahí no es, a ver, ¿cómo es que es? ¿Dónde está? No es Bugalagrande, en Bugalagrande. Bueno, después ya la hermana mía se había casado ya hacía 1 año. Mi papá y mi mamá me rogaban que me vinieran, que ellos solitos, que tal cosa, aquí en esta casa. Entonces me dio pesar y me vine. Y otra hermana casada vivía también acá, por el lado del Edén, y se fue para Medellín. Entonces sí quedaron solitos. Y me decía mi papá que con él no me hacía falta nada, que tal cosa. Bueno, me convenció y renuncié a los 2 años. Eso fue lo que trabajé. Me vine con la liquidacióncita que me dieron, puse un pequeñito almacén de chécheres. ¿Dónde lo tuvo ubicado? Todo el tiempo ahí donde está la cafetería, en la esquina del puente, que quedaba bien al frente de la cárcel. Ahí existía la cárcel donde ubicaron, sí. Entonces ahí estuve como 15 años. Bueno, ya me vine, ya entré, por una parte, a grupos apostólicos. Es que en el cine, el padre Rogelio Álvarez, que fue el que fundó el cine, que es el Sistema Integral de Nueva Evangelización. Entré a la Sociedad de San Vicente, estuve 23 años, 15 de presidenta. Bueno. O sea, una mujer completamente activa. Sí, con el padre Hugo Velázquez iniciamos las primeras 4 casitas de San Vicente, del barrio vicentino, así con limonas y con convites de ladrillo. Los otros llevaban una cosa. Bueno, el padre Hugo nos ayudó mucho y hicimos las primeras 4 casas que nos las donó el terreno don Emilio Restrepo. Seguí así, colaborando. Luego, también entré a la política. Entonces, sí, a la primera, los 2 años primeros, no, pues no me tuvieron en cuenta para nada, pues en el consejo, pero sí estuve en la lista por allá en una parte de atrás. ¿Derecha, izquierda o centro? No, eso no se llamaba ni derecha ni izquierda ni nada. Eso. Entonces, del Partido Conservador, que es el que ha ganado aquí siempre. Entonces, siempre ha sido mayoría. Entonces, sí, a la segunda, ya en el 76, ya me pusieron en el segundo renglón para el consejo, cuando eso era una lista. Y se votaba era por la lista. Y depende de los votos que tuvieran, cogía 1 o 2, 3, 4 personas para el consejo. Y nosotros siempre sacábamos la mayoría, pero digo yo que siempre sacábamos como le dijera, consejo propio. Sí. Porque siempre sacábamos 6, mínimo 6. Entonces, ¿ustedes lo lideraban? Claro, consejo. Bueno, estuve hasta el 92, hasta terminar el 92. En el consejo, o sea, 14 años consecutivos, seguidos. En ese tiempo fue que me casé. Entonces, yo seguí y el esposo mío me dejaba en todas esas cosas. Bueno, yo seguí lo mismo.
y con el almacén y de todo, y con San Vicente y bueno, de todas partes. Entonces, cuando vino en el 90, vino el padre Rogelio Álvarez, en paz descanse, y otro, ay, se me olvidó el nombre del borrachito. Un padre borrachito. Sí. ¿Le gustaba el vinito? Mucho, mucho. El padre Salvador Sea. ¿Qué es más? Yo me quedé aterrada cuando vino acá y él me conoció primero que yo a él. Y me dijo, usted no me conoce, nosotros trabajamos juntos. Yo también fui líder de escuela radiofónica, que había estado trabajando también, es que como líder. Y después se salió y se fue para el seminario. Y entonces, esos dos, un día conversando, dije yo que qué dicha. Ah, no, pero antes, no, mi papá murió en el 78, al principio, en enero. Y vino el padre Hugo Velázquez. Entonces, después de que haya muerto mi papá, un día en diciembre del 79, me dijo un padre, primo hermano mío, el padre Gilberto Mendoza, me dijo, Angélica, qué dicha yo montar una emisora de Santo Domingo, yo lo sé hacer, ¿por qué no bregamos a ver? Yo compro los materiales y entonces le dije, yo listo, hágale. Para ese momento, ¿cómo era la forma de que los habitantes del municipio, de la zona urbana y de las veredas se enteraran de los acontecimientos del municipio? No había forma. ¿Había un periódico escrito? ¿No había forma de comunicación? No, saliendo, y me acuerdo que los días domingos el alcalde es que tocaba bando y decía por micrófono, un rato tocaban y después ya paraban para hablar y dar todos los avisos que tenían que dar. Avisos parroquiales e institucionales. Sí. De todo lo que pasaba o iba a pasar en la semana, de todos los avisos. Eso era la comunicación. Entonces, y el radio Sutatensa, que todavía, sí. El padre le dice, montemos aquí una emisora. Y a usted le sonó la flauta también. Fue que él tenía emisora en Cisneros, ya la había hecho. Y entonces, es más, todavía un hermano de él trabaja en la emisora de Cisneros. Él se la dio a Ricardo Mendoza, pues Ricardo ahora ya no es, pero es Juan Pablo, el hijo de él, el locutor de Cisneros. Esa sí ha estado todavía ahí. En cambio aquí no había. Entonces yo le dije que listo. Bueno, por ahí como a los 15 días vino y la armó allí en una pieza. O sea que esta fue la casa, la sede de la primera emisora de Santo Domingo. Sí. Entonces dijo, no, aquí, ahora le muestro dónde. Pusimos una mesa ahí en la ventana, por ahí por la ventana se atendía. Habían complacencias. Los avisitos escritos con las complacencias y lo que necesitaban informarle a la comunidad. Sí, y allá en el morro, la antena era una guadua altísima, de las más largas que encontramos, la compramos y la pusimos. Pero ¿cuáles fueron esos primeros equipos que colocaron en esa mesita? Y que una emisora, yo sé que era de 1 vatio, eso me acuerdo yo, que era... No tenía potencia, pues sí, 1 vatio. Hoy Dominicana cuesta con 200. Ni siquiera kilovatios, sino 1 vatio. Entonces, ahí siguió funcionando, estuvo funcionando 1 año, todo el 80. Pero aquí que nadie nos está escuchando ni viendo, era pirata. Sí, sí, era pirata. Es más, me acuerdo que don Erlindo Giraldo era alcalde de acá. Yo estaba cuando eso también en el consejo, sí, ya estaba, porque yo empecé desde el 77, sí. Entonces, él
él nos brincaba mucho y me decía que me iba a hacer meter a la cárcel con el padre Hugo. Porque el padre Hugo me dijo que ya al fin del año aquí empezó y le sacamos al aire la novena de aguinaldos y todo, Evelio Cifuentes y yo la hacíamos y Luz Ángela, una que cantaba muy bonito, y yo cantábamos los Aspiración y los villancicos. ¿A qué horas comenzaba la emisión y a qué horas cerraba? ¿No era intermitente? ¿Cómo era la programación de esa época? No era sino desde las 9 de la mañana como hasta las 6 de la tarde. Y entonces vino este muchacho que yo le digo Ricardo, el hermano del cura, y ese era el locutor. Pero él tenía que irse a trabajar, en fin. Entonces, la primera locutora que conseguimos fue una vecina mía, Rosalba Osorio, hermana de Saúl Osorio. Esa fue la primera que estaba, ella todavía estudiando. Entonces, ella más que todo podía los sábados y los domingos. Pero esa fue la primera locutora, o la que hubo acá, hasta que el padre Hugo me dijo, yo quisiera transmitir la misa. Ya era un poquitico más complejo. Sí, porque la antena no da, en fin, entonces... El vatio de potencia tampoco. Entonces dijo, si quiere Angélica, si no se enoja, yo me la llevo para la sacristía. Y si le llevo para la sacristía. Y entonces el alcalde, el lindo, dijo que eso no estaba permitida, porque es cierto, por lo mismo que claro, sí, era pirata. Porque aunque han pasado los años, todavía era con licitación pública. No, y otra cosa, que empezaba él a celebrar la Eucaristía, y todo como que cogía transferencias y exacto, se metía en otras frecuencias. Sí, ay, no tan maluco. Bueno, después entonces la vendimos dizque a la Junta de Usuarios Campesinos. Eso es lo que me acuerdo. Se vendió a la Junta de Usuarios, después se terminó esa Junta de Usuarios, no sé vos. ¿Qué nombre recuerda que le dieron a la emisora en esa primera etapa? Pues vea, entonces cuando la juntamos acá, Evelio Cifuentes, él me apoyaba, él fue el único de la administración que me apoyó. Y él estuvo aquí funcionando para instalarla y todo, bueno, él y yo. Entonces él me dijo que la pusiéramos Radio Santo Domingo. Entonces yo le dije que no, que yo quería Frutos de mi Tierra. En homenaje a Tomás Carrasquilla. Sí. Entonces, porque yo me acordaba que allá en el consejo está el libro Frutos de mi Tierra y con una ortografía pésima, feísima. Yo creí que Tomás Carrasquilla era, no. Y miren el libro de Frutos de mi Tierra, sí, el manuscrito. El manuscrito, muy pésima. Entonces, dijimos que para ser más democrático, que hiciéramos como un sondeo, ¿cierto? De cómo querían que se llamara la emisora. Entonces, habían esas dos opciones, Radio Santo Domingo o Frutos de mi Tierra. Entonces la gente escribía y decía, yo quiero y ganó Frutos de mi Tierra, la mía. Y así se quedó, Frutos de mi Tierra. ¿En qué momento recuerda usted que ingresa Mario, que es otro personaje reconocido de Santo Domingo? Mario, el señor que trabaja con los aparatos. Yo me acuerdo que, eso le iba a decir, que muy poquito para adelante, yo me acuerdo que ya después se vendió pues a usuarios campesinos, esos usuarios campesinos como que se terminaron, entonces ya dijo el padre, no me acuerdo qué cura había, y me dijo que entonces que la parroquia le iba a tomar, y la dejó allá, para que no se la sacaran de allá del municipio, que a la sacristía no podían meterse, y la metió a la sacristía, porque antes la tenían en el despacho parroquial, y bueno, y después entonces la metió a la sacristía. Y
Y ahí yo no me acuerdo qué pasó, pues ya que ya era de la parroquia, ya hubo es que Muela Floja, fue el primero, después Mario. Cada que se presentaba, les habla Muela Floja, se presentaría así al aire. Yo no sé, lo llamaba Muela Floja, no sé cómo se llamaría. Y bueno, muchos, Rubiela Pulgarín, varios pasaron por ahí, hasta que, como le digo yo, me vuelvo otra vez que lo que le estaba contando, vino el padre Rogelio en el 90, y con el padre Salvador ya dijimos, eso fue en el cine, en el Sistema Integral de Nueva Evangelización, que duró 5 años. Yo estaba ahí. Entonces, entre todos los que estábamos en el cine, sacamos unos estatutos y fuimos los fundadores, ¿cierto? Todos esos, los de la misma. Y esta Rosaura Suárez, me acuerdo que nos colaboró mucho en los estatutos. Bueno, después, cuando ellos, los dos curitas, el padre Rogelio y el padre Salvador, se fueron, vino el padre Nicolás. Y él también le metió toda. Siguió pues con el mismo, que a mí me decían, que el padre Nicolás, que fue el que me... No, la idea fue el padre Rogelio y el padre Salvador. El padre Nicolás hace reglamentación ante el Ministerio de Comunicaciones. Eso sí, pero porque ya teníamos los estatutos, teníamos, en fin, faltaban aprobarlos. En todo caso, Rosaura ya había adelantado también mucho. Y siguió, y decía el padre Nicolás, yo hasta que no vea esa emisora comunitaria, ay, qué rico, en fin. Hasta que de pronto siempre se dio, y les voy a dar una fecha para que la tengan en cuenta. El 12 de junio del 98 salió al aire. Yo no creo que vayan a dejar pasar ustedes los 25 años ahora en este año. Ha pasado mucha agua debajo del puente después de eso. Yo le había dicho a Franes, y me dijo, ay, sí, hay que hacer alguna cosa. Le dije yo, las bodas de plata, yo no creo que deje pasar los 25 años, que los completa. Ahora el 12 de junio salió al aire. Ya con todo. La junta, la primera junta fue el padre Nicolás, yo no me acuerdo quién habría de cooperador, pues el vicepresidente de la junta. Y Rosaura Suárez, la secretaria, y don Rovidio Patiño, uno que estuvo muchos años aquí, el rector en el colegio, don Rovidio, Gilma Cataño y yo éramos los 3 locales. Entonces, la junta yo fui de las primeras, también en la primera junta de Dominicana. ¿Y continúa siendo parte de la Asociación Comunitaria Dominicana? Sí, sí, todavía, claro que ya salí muchos años desde que salí de la junta, pero la primera junta éramos nosotros. Y cuando fuimos al lanzamiento del 12 de junio del 98, cada uno habló y dijimos como que el esfuerzo que habíamos hecho por esa emisora. Y mire ya dónde va, y va a ser 25 años. Una historia que comenzó con un sueño desde Sutatensa, donde se forjan todas esas ilusiones y deseos porque las personas puedan instruirse, puedan educarse, y luego se consolida en un municipio como Santo Domingo, Antioquia. Como le digo, que yo fui concejal hasta el 92, hasta diciembre del 92, ¿cierto? En el 89 estaba Ernesto Arias de alcalde. Fue el primer alcalde popular. Evelio Cifuentes y Horacio Jaramillo eran de los llamaban los caciques de acá,
Yo los llamaba los líderes. Entonces, ellos nos propusieron en el consejo que por qué no hacíamos a ir a Ernesto Arias de acá. Que me acuerdo que faltaban 8 meses para terminar. Que por qué no le ofrecíamos la asamblea, que lo anotáramos en un renglón de diputado a ver si él aceptaba, que entonces, y que así, ya, eso, sí. Entonces, y que, entonces sacáramos, entonces sí hablamos con él y aceptó, tampoco, y aceptó, entonces, ya dijeron ellos, y el segundo que se va es Orfenio, porque vamos a poner en la terna el primero Orfenio Ochoa para que termine esos 8 meses y también se vaya. Entonces, que no eran pues de acá. Ellos no eran de acá, Orfenio era de San Roque y yo no sé, don Ernesto, si sería de Medellín o de otro municipio. Entonces, sí, mandamos la terna de Orfenio Ochoa, Horacio Jaramillo y Angélica Monsalve. Eso fue la terna pues, que mandamos. ¿Y cómo le parece? Era la gobernación, ¿cierto? La gobernadora era María Elena de Cromo. Entonces ella dijo, son 3, le voy a dar prioridad a la mujer. Y me nombró a mí de alcaldesa. ¿Y durante cuánto tiempo estuvo de alcaldesa? Media hora. Yo creo que es uno de los cargos políticos y de los funcionarios políticos más, con el cargo más alto, más largo que ha tenido en la historia. Media hora como alcaldesa. Sí. Entonces, cuando me llama un sobrino mío y me dice, tía, la nombraron alcaldesa. Le digo, ¿quién dijo? Acabaron de decir por Radio Cristal. Bueno, yo no sé. Bueno. Entonces le digo, ay, no. Llamo ya a Evelio. Le dije, yo, Evelio, no. Ernesto, el esposo mío, me decía, amor, consígase un buen secretario y acepte con un buen secretario. Le dije yo, no, para irme a la cárcel, no, olvídese. Entonces me decían, no, con un buen secretario. Le dije yo, sí, y yo, no, yo no soy capaz. Bueno, en todo caso, Evelio me dijo, piense lo que tal cosa, que vea que le ponemos a Julanito de secretario, con él de confianza. Bueno, yo dije, no y no. Entonces, sí, ahí mismo me llamó pues la gobernadora y todo, y a felicitarme por el nombramiento que había hecho. Y yo le dije que no, que yo no estaba interesada en eso, que no, que no. Y entonces me dijo, pero es que usted está en la terna. Le dije yo, sí, pero en tercer renglón. El primero era Orfenio, y usted debía decidirse por el primer renglón, ¿cierto? Y si no es, entonces Horacio, pero yo no. Y entonces me dijo, es que como mujer le di predilección. Ella se quería solidarizar con el género. Y bueno, entonces esa es una anécdota muy bonita, que fui alcaldesa por media hora. De pronto puede estar en los libros de historia. Le decía ahora que después de todo este camino en el que usted ha sido parte importante del desarrollo académico, cultural y social de un municipio, a través de ese momento en que usted decide que Radio Sutatensa, lo que vino a contar y a compartir con los habitantes del municipio, es la artífice, la fundadora, por así decirlo, de la emisora que hoy conocemos como Dominicana Estéreo. Doña Angélica, ¿qué le queda por hacer? Pues vivir bueno. Yo después de que salí del consejo, murió mi mamá y ya estoy con el esposo mío aquí y criando mi muchachito muy inteligente. Él nació en el 84, ya está viejo, se graduó de 16 años acá en el instituto, en el técnico. Ahí mismo pasó a la universidad, él se graduó en diciembre y en enero ya empezó en la Universidad de Antioquia.
porque él se presentó desde septiembre y pasó de una. Es más, pasó becado, que él había ocupado el primer puesto en la convocatoria. Se presentó a economía y el segundo a sistemas, me parece, pero segunda opción, no de una pasó a economía. Se graduó también todo el estudio becado hasta que se graduó, y no solamente que se graduó siendo el mejor graduado en economía, sino que se leyeron 2 becas. A que Mauricio es su orgullo. Sí. Totalmente su orgullo. Leyeron 2 becas, la una por haber sacado el primer puesto en la Universidad de Antioquia, pues mejor economista, y el otro por haber sacado el mayor puntaje a nivel departamental de las pruebas de qué, de saber, bueno, de esas pruebas que les hacen. Me salí también de la Sociedad de San Vicente, o me salí no por un curita que hubo aquí, no me gustó nada, ese Humberto Quintero, ¿cómo era? Bueno, y ya me dediqué al estudio, pues al hijo. Después se me enfermó el esposo y por allá lo tengo en Medellín, en un centro de, ¿cómo es? Pediátrico. O sea, un centro geriátrico. Geriátrico. Y muy enfermo. Y sí, mi hijo, ¿verdad? Se graduó con honores. Mismo uno de la UPB le dijo que si quería ser docente. Estuve allá en la UPB 2 años de docente, pero él decía que eso no era lo de él. Los televidentes se pudieron dar cuenta, y es muy gratificante cuando uno escucha de los labios propios de la persona una historia de vida, que ha cosechado una historia para que las generaciones actuales y las futuras generaciones aprendan y se den cuenta que hay mucho que hacer por la comunidad, porque tenemos una misión en la vida, y es llegar y enriquecer a los demás, apoyarlos y ayudarlos. Los libros de historia nos ayudan y nos enseñan a entender la historia como tal, pero un personaje como doña Angélica Monsalve, lo decía ahora, tenemos ese grato privilegio que ella nos pueda contar de su viva voz, de sus propias palabras, lo que ha sido su historia de vida. Doña Angélica, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Con mucho gusto. Ahora ya, después de que yo ya me dediqué también a los mismos grupos pastorales, ¿cierto? Y más que todo también al programa del adulto mayor. Soy lo último que hice en las últimas elecciones fue que también soy cabildante. Entonces en las elecciones yo fui la que mayor votación tuve aquí en la zona urbana. Imagínese, sin decirle vieja y con todo el respeto que me merece, pero es una persona que podría decirse que ya estuviera en su casa descansando después de una vida llena de misiones, llena de quizás también obstáculos, pero ahí está todavía, hace parte de los dominicanos, siendo cisnereña, pero se siente más dominicana que cualquiera de ustedes. Entonces es un ejemplo de vida y estuvo con nosotros aquí en Cosechando Historias. Hasta una próxima oportunidad, porque hay mucho más para cosechar. Los relatos que hacen historia, que hacen camino. Cosechando Historias.